Bienvenidos, esta es la primera parte de la clase del 15 de julio, anteúltima clase antes de las vacaciones de invierno. Está la clase del viernes con Rodolfo y Mariano, y después sí ya vamos a tener 2 semanas sin actividad, precisamente por las vacaciones de invierno. Volvemos en agosto, concretamente vamos a volver el miércoles 5 de agosto, va a ser la primera clase, miércoles 5 de agosto después de las vacaciones de invierno. Así que ahí nos vamos a volver a encontrar. Bueno, como siempre, de los que están viendo en vivo, si alguno tiene que decir algo, por favor, se desilencia y arranca. Nosotros vamos a empezar a ver hoy algo que es guión radiofónico. ¿Qué es un guión radiofónico? Y acá Mariano por ahí nos puede ayudar también, porque, digamos, el guión es, no digo que es común para la radio y para la tele, pero sí es algo que se utiliza tanto en la radio como en la tele. Si bien hay guiones complejos, muy complejos, excesivamente complejos, nosotros para la radio vamos a usar uno que sea simple, pero vamos a ver guiones por ahí un poco más complejos que nos van a servir para tener una idea de qué se trata. Mariano, si bien a lo mejor capaz que vos en algún momento te vas a dedicar a guión de televisión, pero ¿querés contar brevemente qué es un guión de televisión? Sí, bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vendría a ser un guión. Bueno, en el guión vamos a poder plasmar todo lo que tiene que ver con la información, los diálogos, en este caso, que tienen que ver con la historia que vamos a contar. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, un guión literario, por otro lado, vamos a tener un guión técnico, ¿sí? Y en el guión literario vamos a contar o narrar, para que se entienda, la historia con los diálogos, ¿sí? Cómo va a transcurrir esa película, esa serie en la televisión, esa ficción, etcétera. Se va en este guión detallar toda la información, ¿sí? Con lo que tiene que ver, pero a nivel más historia, ¿sí? Cómo se cuenta una historia a través de este primer guión. Y vamos a tener otra opción con lo que tiene que ver con lo que es el guión técnico, donde vamos a poder ver que esta narración, esta historia con diálogos, ¿sí? Se va a poder ver detallada. Por ejemplo, en el guión técnico vamos a tener el detalle de los planos, los diálogos en sí, las modificaciones de cámara, bueno, toda el área técnica. Entonces tenemos un guión literario por un lado y un técnico por el otro. Más o menos por ahí te queda bien así, Sí, Claudio, para la perfecto. introducción. Mientras vos contabas eso, yo intentaba mostrarles guiones de radio donde tienen algún tipo de similitud, pero son obviamente mucho más simples que los guiones de televisión. Pero como bien decía Mariano, los guiones nos sirven para saber qué tenemos que hacer, qué vamos a hacer en cada momento de nuestro programa de radio, de nuestro programa de televisión o de nuestra película, de nuestro film. Yo compartí pantalla con ustedes recién, y ahora lo voy a hacer de nuevo, ustedes me van a decir si lo ven, sobre distintos guiones, pero en este caso serían de radio. Ustedes cuéntenme, por favor, yo no los tengo a todos en pantalla, pero a Mariano y a Claudio los tengo, háganme ok así si están viendo un guión en pantalla. Bien, bárbaro. Yo acá elegí distintos guiones. Yo les recuerdo que nosotros, para hacer nuestro programa de radio, vamos a tener que armar nuestro primer guión, nuestro guión. Pero vamos a ver primero algunas modalidades de guiones de radio. Como bien decía Mariano, hay un guión técnico y un guión literario. En la radio, al no tener tantos detalles, generalmente lo técnico y lo literario están juntos. Es decir, lo que vamos a decir más las cuestiones técnicas que van a ocurrir mientras decimos eso, o antes y después de decir eso, van a estar en la misma hoja, en el mismo papel. Pero de todas maneras, también para radio hay distintas formas de hacer un guión. Así como a todos nos queda claro
que si vamos a, no sé, grabar una telenovela con Mariano, vamos a tener un guión técnico y un guión literario, donde vamos a tener que ceñirnos estrictamente a cada palabra del guión, ¿sí? Porque en una novela no podemos andar improvisando, porque tenemos que ceñirnos al guión indefectiblemente. Les pregunto, y habiliten por favor los micrófonos, ¿creen ustedes en la radio que en algún momento también se utilizó este mecanismo o se puede utilizar? Repito, el mecanismo de ser textuales en el guión, ¿eh? Sí, se puede. Yo Perdón, la supongo que... primera pregunta que te hago. Hoja de ruta y guión radiofónico son dos cosas distintas. No sé a qué le llaman hoja de ruta, no lo sé, pero probablemente Eso sea lo lo mismo. planteó el otro día Rodolfo. Sí, guión La radiofónico, hoja, rutina. Es una rutina. exacto. Está bien. Nico, te veo levantando la mano. No los veo a todos juntos porque estoy compartiendo pantalla. No, dejo de hacerlo para verlos a todos. Sí, Nico, ¿qué decías? No, nada, iba a decir eso de lo de la hoja de ruta. En realidad lo que sería una hoja de ruta, por ejemplo, yo lo que lo hacía en mi ámbito en el gimnasio, era cómo iba a diagramar la clase, por ejemplo. O sea, me imagino que en la radio será cómo vas a diagramar el programa, o en la tele también. Vas a ir poniendo cómo lo vas a guiar, qué cosas le vas a decir, para no olvidarte algunas palabras, algunos conectores y demás. A ver, Sandra. Lo que creo que están mencionando los No, chicos es como sábana para nosotros en televisión. Claro, perdón, creo que los PNT se dicen tal cual, estimo yo, se tiene que respetar justamente el guión, o lo que es temperatura, esas cosas, sí, estimo que sí. No sé si respondo a la pregunta, Claudio. Dale, ¿quién había pedido la palabra? Marcelo. Dale, Marcelo. Yo para mí la hoja de ruta es, digamos, los paso a paso en el programa de radio. Por ejemplo, el corte de apertura, el saludo, los PNT, no sé, actualidad. Y el guión es lo que va dentro del saludo o dentro del PNT. Todavía no Bien. termino de entender la diferencia entre hoja de ruta y guión radiofónico. A ver, vamos a hacerlo simple. En el guión radiofónico está todo. Tenemos que ceñirnos exactamente a lo que dice, palabra por palabra. La hoja de ruta es eso, es una guía para nosotros del programa que vamos a hacer. Que de hecho vamos a terminar viendo nosotros una hoja de ruta, aunque le llamemos guión o rutina, pero tiene que ver con eso. Perfecto. Te escucho, ¿cómo? Que vendría a ser el resumen. Yo en una clase lo que hago es como un resumen de todo lo que voy a dar. Pongámosle que sí, pongámosle que sí. Pero un guión estricto en radio le pierde toda naturalidad, o sea, es como una cosa estructurada. Una cosa prefijada. A ver, quiero ceñirme, quiero hacer un parate ahí. Se pierde toda naturalidad. ¿En qué programa de radio o en qué formato de radio tengo que tener un guión sí o sí y ser bien estricto y no perder naturalidad? ¿Se entiende la pregunta? En el noticiero. En el noticiero. No necesariamente. No necesariamente. Hay otro que tengo que ser más estricto y no perder naturalidad. Un discurso. Programa o formato de radio. No es de los más comunes, pero existen. Si están leyendo un cuento, por ejemplo. Bueno, ahí tendríamos que ceñirnos al cuento, salvo que sea un cuento musicalizado, con sonidos. Y si fuera un cuento musicalizado, con sonidos, con efectos, con distintas voces, ¿qué sería eso? El antiguo radioteatro. Ahí está. A eso quería llegar. Si nosotros vamos a hacer un radioteatro, nos tenemos que ceñir sí o sí al guión. Y no tenemos que perder naturalidad. Porque los actores que van a leer eso no tienen que perder naturalidad, aunque lo estén leyendo. Nosotros, señoras y señores, cuando leamos nuestras columnas en el programa de radio, nadie tiene que darse cuenta que las estamos leyendo. No las tenemos que aprender de memoria, pero tenemos que contársela a la audiencia, aunque tengamos el papel adelante. ¿Se entiende lo que digo?
Entonces, por más que tengamos, porque son cosas diferentes, podemos tener un guión y ser recontraestrictos en el guión y no perder naturalidad. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, yo creo ahí que depende, Claudio, del conductor o del que está al frente del programa, o de los que participan. Habrá quienes tienen más facilidad para tener naturalidad, aún teniendo un guión estricto y no perderse, y habrá quienes no pueden apartarse del guión porque se pierden. Yo supongo que ahí pasará eso también, según Imagínense, cada uno se sienta cómodo en un modelo o en el otro, ¿no? a ver, puede que tengas razón, pero no lo comparto. Imagínense un actor, está Mariano grabando una telenovela y tenemos un actor que tiene que ser estricto con el guión, pero no le resulta natural, no sale naturalmente, le sale medio leído. ¿Le servirá a Mariano ese actor? No, Es mal actor. No. no, porque Bueno, no. eso es lo que quería decir. Un locutor que no puede ser No, porque no es natural, convincente. un locutor que no puede ser natural, aun cuando lee una noticia, ¿le servirá a la radio? No, porque no es convincente, no atrae. No. Más vale aprendamos a ser llega. naturales y no permitamos ni siquiera pensar en la otra opción. Tenemos que aprender a ser naturales, aun cuando estemos leyendo algo. Pero se aprende, tranquilos, se aprende, no hay ningún problema en eso. Un delicado equilibrio. Exactamente, exactamente. No sé si respondí, eras Claudio vos, ¿no? El que preguntaba. Sí. Respondí más o No, menos. yo quería decir eso, por ahí me lo expliqué mal. No, Sí. está, o sea, coincidimos. Sí. a mí me pasa. Sí, Claudio, vos una vez dijiste en una de las clases al principio que los periodistas tenían que actuar también, se trabajaba un poco la actuación. Totalmente. De hecho. Nico, Sí, espera bueno. que Nico tiene la mano y después Juliana. No, que hable Juli y yo después hablo, dale. Si yo Dale, ya hablé Juli. 2 veces. ¿Se escucha? Sí. No, porque cambié los auriculares y por eso te preguntaba. No, te quería hacer 2 preguntas. Primero, viste que ahora está como muy de moda el formato podcast. ¿Se podía, como esta parte de guión radiofónico, también incorporar o usar esa como fórmula para usar en podcast? Y si Sí. te gusta, y qué le ves al formato, si lo ha gustado. Totalmente. Para los que no lo saben, el podcast es un programa de radio pequeño que puede durar, no sé, desde 1 minuto hasta 30 minutos, 1 hora, pero generalmente son cortos, depende, porque a veces hay programas completos grabados. Y sí, deberían tener su guión. Hay gente que lo hace con guión y gente que no. Digamos, si por ahí un podcast es la lectura solamente de un cuento, o la lectura de 3 noticias, a lo mejor no hace falta armar un guión. Yo hablo guión como hoja de ruta también, porque ahora vamos a ver la diferencia y después vamos a ver qué vamos a usar nosotros. No sé si responde Juliana más o menos. ¿Sí? Sí, no, y lo que te quería consultar es que si como, digamos, como herramienta, si te parece que, porque ahora como que está muy de moda, pero no sé si de verdad la gente lo escucha, porque ahora como que se pasó más a lo audiovisual, o si, no sé, como si funciona, digamos, hacer podcast. Mirá, cuánto funciona y cuánto no lo sé, pero todos los medios hoy por hoy tienen su sección en su página de podcast. Todos. Tal cual, Y si los tienen, y por algo será. Hay que tenerlos. Si va a durar en el tiempo o no, no lo sé, pero hoy por hoy se usa mucho. Sí, eso era la pregunta. Sí. ¿Alguien dijo no se escucha o algo? No. No, yo estaba diciendo que yo en mi rango, en la rama que yo trabajo, escucho muchísimos programas de podcast. ¿Y qué, digamos, qué escuchás en los podcasts? Y, por ejemplo, hay un programa en el que hay autoayuda, y después hay una que enseña, por ejemplo, diferentes formas de trabajar la meditación. ¿Y cuánto Después, duran más o menos? 1 hora o a veces menos. Ajá. Media hora más o menos. Media hora. Bien. El tema es el siguiente. El podcast tiene... ¿Cómo, perdón?
el programa de Spotify, ahí lo saco. Correcto. Spotify tiene muchos podcasts sobre distintos temas. Bueno, autoayuda, turismo, música. ¿Cómo? Que eso es algo que yo quiero hacer. Podcast. A ver, el podcast nace emulando, siendo algo similar a el material audiovisual on demand. Es decir, no miro un programa cuando sale en la televisión, no me adecuo yo al horario del programa, sino que el programa lo veo en el horario y en el día que yo quiero. Eso lo vemos en Netflix o en cualquier otra plataforma audiovisual. Y el podcast viene a ser lo mismo, pero en audio. No escucho el programa de radio en vivo, sino que escucho lo que quiero escuchar en el horario que yo quiero escuchar. Porque le pongo play y ahí empiezo a escucharlo. ¿Se entiende cuál es el sentido del podcast? Tiene que ver con, digamos, una nueva forma de consumir los medios. Sí, incluso está como que está el podcast número 1, entonces después vos podés ir otra vez a ese programa. Sí, sí, claro. Es como que queda guardado y después vos vas otra vez a escuchar Correcto. algo que no se pierde. Sí, sí, está perfecto, está perfecto, está perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre esto que no estaba previsto charlarlo ahora, pero vino muy bien, vino muy, muy bien? ¿Nada? Bien. ¿Alguien Nico. les...? Sí, Nico, dale, Nico. No, nada, algo que iba a decir en la clase pasada y justo, bueno, no se dio. Que a mí me asombra, ahora que hablamos de la hoja de ruta y demás, y los guiones, como hoy en la radio, como que vos escuchás, están mucho más descontracturados. O sea, hacen un programa de a 4 o 5 y van hablando, seguramente lo tienen guionado, pero lo escuchás y vos decís, pero, o sea, están hablando verduras, y no. O sea, sale un tema de acá, un tema de allá. O sea, me parece como que ha cambiado un poquito la modalidad de A las radios. veces hablan a lo largo de verduras, los años. Nico. Ah, bueno, entonces A no estoy veces tan hablan errado. verdura y a veces no. Muchas veces ocurre No, me cuando... refería más que nada a eso, de que... No, a veces hay dos cosas. A veces hablan verdura y a veces, aunque no esté todo escrito, obviamente, porque ahora vamos a ver en un ratito bien eso, por ahí, no sé, hay 4 personas en el piso y aunque no tengan las cosas escritas, pero cada uno tiene un rol en la manera de decir, en qué decir, cómo opinar, ¿sí? Cada uno es un personaje que puede estar haciendo su propio personaje, es decir, puede estar haciendo de él mismo, cuando hablo de personaje no es que indefectiblemente está haciendo un personaje, a lo mejor está haciendo de él mismo, pero aunque no haya un guión escrito, digamos, hay roles dentro de la radio que también a la hora de opinar, de hablar, de decir, o de hablar de cualquier verdura, pero cada uno tiene, a ver si se me entiende aprovechando la metáfora, cada uno tiene sus verduras para hablar, ¿sí? Va a hablar de sus propias verduras y no de las del otro. Cada uno tiene un rol, Sí, sí. aunque no esté escrito. Sí, parece que funciona mucho estereotiparse. Sí. Y eso da resultado. Sí, no sé. Para ubicar al oyente o al que mira. Se ve mucho en los paneles también eso. Exactamente, sí señor, en los paneles de televisión y también de radio, efectivamente. Bueno, Claudio, perdón, dale, Sandra. ese juego de roles es la primera vez que en la nota tuya siento que fue en la nota con el doctor Trainer. Sentí un juego de roles entre Andrea y vos. Vos un rol y Andrea otro. Pero bueno, lo seguimos en privado. Muchas veces nos pasa, digamos, cuando estamos así en parejas entrevistando, y comparto lo que decís, Sandra, vos ahora, pero a veces lo vamos asumiendo, ¿no? Sin querer, o a veces ya previo de ponerse de acuerdo, ¿no? Uno va por un lado y otro va por el otro, tipo policía malo y policía bueno. Eso también a veces es un acuerdo tácito o a veces es real. Les digo algo, yo puse la reunión recurrente, por lo tanto, en principio, cuando se termine, que falta muy poquito, deberían entrar con la misma, con el mismo vínculo, tanto si entraron Correcto. desde el WhatsApp como si lo hicieron desde el mail. Los que entraron desde el mail, por favor, la segunda que mandé, porque la primera que hice no fue recurrente, me di cuenta,
y quería probar la reunión recurrente, como hacen con Rodolfo, cosa de no tener, es más rápido, en definitiva, es más rápido, no hay que generar una nueva. Bueno, les quiero contar con respecto al guión radiofónico, haciendo un poco de historia, así como hablábamos de historia de la radio la clase pasada, vamos a ir un poquito más acá y les cuento que cuando empezó Radio Tandil, yo les contaba que el EU22 Radio Tandil arrancó el 1 de enero de 1970, los programas que se hacían eran todos guionados. Y ahí sí, ahí lo que tenían que hacer los locutores era leer el buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a esta mañana de la radio de Tandil. Y estos guiones eran tan guionados, si se me permite el término, que eran programas de Mar del Plata. ¿Qué pasa? Los dueños de Radio Tandil, o parte de los dueños de Radio Tandil, eran dueños de Radio Atlántica de Mar del Plata. Entonces, guionaban programas y luego esos lo hacían en Mar del Plata con los locutores de Mar del Plata, y esos mismos programas luego venían a Tandil, los guiones venían a Tandil y se hacían con locutores de Tandil. Obviamente en lugar de Mar del Plata leían Tandil, está claro, ¿verdad? Pero cuando empezó Radio Tandil y toda la radio de la época, toda la radio del 40, del 50, del 60, en el 70 se empezó a descontracturar y ahí empezó sí a soltarse más con locutores como Larrea, muy especialmente Cacho Fontana, bueno, Carrizo un poquito después, pero esos conductores fueron desacartonando la radio, es decir, sacándole el guión escrito de palabra por palabra. Sin embargo, por más que estemos hablando de la década del 70, en Radio Tandil arrancan con programas guionados. Primero, porque venían muy coquetos los guiones de Mar del Plata, y después que estábamos en una época, bueno, los dueños de la radio, había 2 o 3 que eran militares, entonces había que tener mucho cuidado con lo que se decía en la radio, y una manera de garantizar, entre comillas, tranquilidad, era que los locutores no se salieran nunca de lo que decían los guiones. Entonces, de esa forma, durante varios años, LU22 Radio Tandil trabajó solo con guiones, donde prácticamente no había posibilidad de improvisar, y mucho menos el primer y el segundo año. No se podía improvisar, había que ceñirse estrictamente a lo que venía. Hasta el ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Todo estaba leído, pero ojo, como bien decían hace un ratito, nada tenía que hacer notar que eso estuviese leído. Ahí dependía de los locutores y de su espontaneidad. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? ¿Es cierto que empezaban diciendo saludo 1? No, creo que no, pero casi, podría haber sido. Podría haber sido. Vamos a terminar esta reunión, que termina en 1 minuto, y cuando se corte, vamos a volver y vamos a ver guiones de radio, algunos viejos, otros actuales, pero en principio vamos a ver guiones donde efectivamente son guiones, donde está escrito todo, la parte literaria y la parte técnica. Acá no vamos a hablar de planos, como podríamos hablar en un guión de televisión de Mariano, pero sí vamos a hablar de cortinas musicales, vamos a hablar de aperturas y cierres de micrófonos, vamos a hablar de una música que sube, una música que baja, de acuerdo a las necesidades. Si es un radioteatro, efectos que pueden escucharse en el medio, un efecto de lluvia, un trueno, pasos, un caballo que galopa, todo eso tiene que estar escrito en el guión. Todo eso formaría parte del guión técnico, como decía Mariano hoy. Pero como nosotros tenemos un guión técnico y literario juntos en la radio, vamos a ver efectivamente que todo eso está junto. Yo les voy a mostrar algunos guiones, después lo vamos a dejar a Mariano, y cuando volvamos vamos a seguir con los guiones, pero más parecidos a la hoja de ruta. Juntos vamos a ir armando una hoja de ruta que podría llegar a ser un programa de radio nuestro. Y como trabajo para ustedes después, van a ir armando hojas de rutas de programas que a ustedes les interesa.